Ante todo, agradecer a cada uno por este momento de encuentro y la alegría de encontrarnos. El tema es la iglesia como comunidad de las comunidades. En esta primera parte, el Padre Eugenio nos introduce en el tema la iglesia como la comunidad de comunidades a través de este esquema en el cual nos explica la relación entre creación, revelación y acogida y respuesta y la oración apostólica. Nos dice que la iglesia es la respuesta a la creación y revelación de Dios Padre. Dios nos crea y llama continuamente. Nos crea a través de la palabra y a través de esta misma palabra nos llama continuamente. Por eso podemos descubrir al Dios como Padre Creador. Con esto podemos decir Señor y Padre mío. Dios se da a conocer revelándose en la propia historia, en nuestra propia historia para acompañarnos, para acompañar al hombre. De este modo lo podemos conocer y podemos decir que te conozca y te haga conocer. Entonces, ante el hecho de ser creados y de poder conocer y reconocer al Dios revelado, al mismo Dios que se nos revela, nosotros acogemos y respondemos. Es el turno del hombre de acoger y responder. De dos maneras, dice el Padre Eugenio. De manera individual y colectiva. Y en esta manera colectiva es donde aparece la iglesia. Al acoger y responder de manera comunitaria, colectiva, es donde comenzamos a entrar en el concepto de iglesia. Iglesia como lugar donde podemos decir juntos que te ame y te haga amar, que te sirva y te haga servir, que te alabe y te haga alabar. Esto resume la vida cristiana en el seguimiento de Cristo. Entonces, el objetivo es que podamos sentirnos todos, podamos identificarnos en esa iglesia como miembros de una iglesia, pero desde lo que nos caracteriza a nosotros como misioneros claretianos, que presenta a la iglesia como una comunidad. Esto es importante hablar de la comunidad y que la comunidad de comunidades. Una definición de la iglesia. Se nos presenta a la iglesia desde ese carácter de llamamiento, como les decía. Y por eso se dice que la iglesia es este pueblo convocado. Y ya a partir del llamamiento tenemos la convocatoria. Entonces se habla también de un movimiento de todos los que se sienten justamente que en este llamamiento, que se sienten convocados. Entonces, este llamamiento es algo que se recibe desde arriba. Y por eso se nos dice que el mismo Señor nos habla al corazón. Se recibe desde arriba. Pero siempre hay alguna dificultad de decir exactamente cómo viene este llamamiento y cómo se puede definir este movimiento. Y cuando el ser humano no ve claramente, no tiene un término concreto y se pasa por imágenes. Se describe. Y ahí podemos ver por ejemplo, los mitos, ¿no? Para intentar dar una respuesta a lo que uno ya, la dificultad de decir de manera claramente lo que uno puede explicar. Entonces, algunas imágenes se dice que la iglesia es el pueblo, pero es importante ver aquí pueblo de Dios. Después ya insistiré en eso, pueblo de Dios. Entonces es un pueblo y ese pueblo que se encuentra como todos los miembros de ese pueblo convocados. Se habla de Israel de Dios, se habla de sacerdocio, se habla de templo. Entonces vamos a centrarnos, porque de todo lo que se ha presentado, hay dos términos que siempre nos acompañan. Se trata de pueblo de Dios y cuerpo místico de Cristo. A lo mejor pueblo de Dios porque tenemos el acontecimiento ya en el libro del Éxodo y todo lo que sigue, y cuerpo místico de Cristo por lo que San Pablo ha dejado en su teología muy importante, la teología del cuerpo, cuando consideramos esta riqueza que nos ha dejado Pablo. Entonces, el pueblo de Dios
Pongo este D en rojo porque el término pueblo de Dios no tendrá de verdad ningún significado si la segunda parte de la expresión de Dios, si decimos pueblo, ya sin más, ya no será la iglesia. Entonces, la iglesia sería pueblo si consideramos que es un pueblo que pertenece a Dios en definitiva. Y cuerpo de Cristo, si vemos que este cuerpo es un cuerpo que pertenece a Cristo. Y siempre con esta imagen para ver cómo para San Pablo hablando del cuerpo de Dios o para entrar en estas categorías del Antiguo Testamento pueblo, ver la idea de la elección importante, idea del amor, que son categorías, ¿no? La elección de Dios es el mismo que elige. Había muchos pueblos y Él eligió a Israel, por ejemplo. Y de la misma manera nos ha elegido cada uno como el nuevo pueblo ahora. Cuerpo de Cristo, porque Él mismo se entregó y hace de cada uno de nosotros miembro de este pueblo. Entonces, en resumen, podemos decir, llegando aquí, que la iglesia es el conjunto de varones y mujeres. Y he querido añadir niños, jóvenes y adultos para hacernos ver la novedad de Jesucristo, porque Jesús aceptaba a todos, incluso a niños, porque para Dios, como estuvimos diciendo, no hay diferencia, todos, así caminando, porque ya justamente para congregar a todos en este pueblo. Entonces, así constituye su pueblo, la familia de Dios, familia de Él que se hizo conocer totalmente en su Hijo Jesucristo. Y por eso, si hemos hablado de la revelación en el punto 2, se da de conocer totalmente en el Hijo, y el Hijo va a decir que yo he venido para todos, presentándose como el buen pastor, que incluso los que están ahora conmigo, yo tengo que ir a buscar otra vez a otros para que haya un solo pastor y un solo rebaño. Entonces todo tiene que estar y por eso entendemos aquí que este pueblo es un pueblo que, vamos a decir, no tiene puerta. Si hay una puerta sería el bautismo para coger justamente la respuesta. Y por eso la iglesia es pueblo de Dios y cuerpo de Cristo. Y en el Concilio Vaticano II ya propongo que miremos juntos algunos numerales de Lumen Gentium. Cuando pensamos en la iglesia, Lumen Gentium nos presenta a la iglesia como una reunión. Son los miembros que se reúnen para celebrar. ¿Y qué celebran? Celebran los misterios de Cristo. Alguien decía la palomita. Entonces ahí vemos cómo es el Espíritu Santo que acompaña esta reunión para que puedan celebrar los misterios de Cristo. Entonces es el mismo Cristo que por su evangelio ilumina a todos los hombres, luz del mundo, luz que celebramos y que cantamos siempre en la noche de Pascua. Y Lumen Gentium insiste también en la convocación. Es el Señor sí que convoca y convoca a todos los creyentes en Cristo. Entonces la iglesia celebra los sacramentos como signo por el cual actualiza el misterio de la pasión, muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Y aquí podemos ver ya implícitamente la idea de una comunidad que se reúne para y lo que causa, lo que motiva esa reunión son esos misterios de Cristo. Y como tienen que celebrar juntos, se reúnen para el misterio de Cristo. El catecismo insiste que en el término iglesia se ha de entender justamente a este pueblo que Dios convoca. Tenemos otra vez la convocatoria. Pero es que reúne también desde todos los confines de la tierra para constituir la asamblea de todos aquellos que por la fe y el bautismo
han sido hechos hijos de Dios, miembros de Cristo y templo del Espíritu Santo. Entonces aquí entra ya algunos elementos. Es un pueblo convocado, sí, pero para que la asamblea que está ahí reunida tiene algo en común. Está la fe, el bautismo, que hacen justamente de ellos hijos, hijas de Dios y miembros de este pueblo. Y por eso aquí estamos tocando ya el aspecto de la respuesta, el bautismo. Entonces la iglesia es el pueblo de Dios porque Él quiso santificar y salvar a los hombres, la creación. La iglesia es comunidad porque Dios ha querido crear al ser humano, lo veremos después, ya en una comunidad. Génesis 1:26. Y por eso la fe, el bautismo en Cristo, por la fe y el bautismo en Cristo, sí que se llega a ser miembro del pueblo de Dios. Aquí, si nos consideramos desde la fe como miembros de este pueblo, ¿qué derechos tenemos? Pero quien tiene derechos siempre ya ha de reconocer también sus deberes, ¿no? Sus obligaciones. Entonces aquí el derecho nos va a hablar el código nos dirá los derechos que tenemos como miembros del pueblo y también algunas obligaciones que quiero subrayar aquí. Entonces primero tenemos el canon de 204 que nos dice que los fieles cristianos, ¿quiénes son? Son quienes ya incorporados a Cristo por el bautismo, porque han aceptado la elección, se integran en el pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo por esa razón de la función sacerdotal, profética y real de Cristo. Ya tenemos entonces ese derecho de ser miembro de un pueblo por el bautismo y por ese bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. En esa iglesia constituida y ordenada como sociedad en este mundo subsiste la iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Ahora vamos a centrarnos en las obligaciones como líderes que somos. ¿Cuáles son nuestras obligaciones desde el derecho canónico? Y lo que me parece importante lo he dejado en azul. La obligación general sería gozar el derecho tanto personal como asociadamente de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres en todo el mundo. La evangelización llega a ser entonces para nosotros es una obligación. Y me parece que como líderes están pero muy bien en un buen camino, respetando y cumpliendo esa obligación. Y otro sería cada uno según su propia condición de impregnar y perfeccionar el orden temporal con el espíritu evangélico. Y aquí encontramos las actitudes nuestras, por ejemplo, a la hora de tomar decisiones, a la hora de hacer un discernimiento, que sea siempre iluminada por el Evangelio. Y seguimos. Tienen el peculiar deber de trabajar en la edificación del pueblo de Dios. Entonces, como laicos tenemos que trabajar también en la edificación del pueblo de Dios y por tanto corresponde a los padres cristianos. En primer lugar, procurar la educación cristiana de sus hijos. Los fieles laicos tienen derecho a que se les reconozcan en los asuntos terrenos. Han de prestar atención a la doctrina propuesta por el magisterio de la Iglesia, evitando a la vez presentar como doctrina de la Iglesia su propio criterio en materias opinables. Los laicos también tienen ese derecho de aceptar, de ser elegidos, pero han de aceptar cuando eso ya se presente, ¿no?
considerados idóneos, tienen la capacidad de ser llamados por los sagrados pastores para aquellos oficios eclesiásticos e encargos. Por ejemplo, en un lugar donde hay un solo sacerdote y que hay varias capillas, se puede nombrar un laico, catequista o quien sea, o por ejemplo la liturgia de la palabra, ayudar como peritos y consejeros a los pastores de la iglesia, también formando parte de consejos. Y ahí encontramos, por ejemplo, el consejo que tenemos en las parroquias, ¿no? El consejo parroquial pastoral, por ejemplo. Obligación, nos dice aquí, de aceptar cuando el padrecito, el párroco, te dice, mira, quiero que tú formes parte del consejo pastoral. Bueno, aceptar. Y tiene el deber y el derecho de adquirir conocimiento. Aquí ahora nos encontramos. Deber y derecho de adquirir conocimiento de esta doctrina de acuerdo con la capacidad y condición de cada uno. La parroquia se entiende entonces como una determinada comunidad de fieles. Es verdad, he dejado a la diócesis. La idea es que tenemos la iglesia como la comunidad mayúscula, si podemos entenderlo así, y llegamos a la diócesis, y de la diócesis llegaremos a las parroquias. Y la parroquia se entiende como una comunidad de fieles constituida de modo estable en la iglesia particular, cuya cura pastoral bajo la autoridad del obispo diocesano se encomienda a un párroco como su pastor propio. Solo quiero insistir en la relación que existe entre la parroquia, la diócesis, el párroco y sus hermanos y hermanas que forman parte de esa comunidad de fieles. ¿Sí? También vemos la iglesia, entendemos quién es la iglesia, otro lugar en la liturgia. Cuando nos encontramos para celebrar, todos los sacramentos que celebramos son lugar y momento donde actualizamos el misterio de Cristo bajo la acción del Espíritu Santo. Y por eso cuando entramos en una Eucaristía, por ejemplo, si nos atenemos a este sacramento, estamos todos reunidos, pero en iglesia, porque es el mismo Cristo que en el centro nos convoca y nos reúne. Y ahí encontramos también la iglesia como pueblo, así reunidos, sí. Ya estamos terminando y vamos a hablar de la humana comunidad de los seres humanos. Y lo que decía yo, encontramos esto en otro documento de Vaticano II, que es el Gaudium et Spes, que nos habla justamente de la intención, podemos decirlo así, de Dios al crear el ser humano. ¿Creó al hombre en solitario? No. Desde el principio los hizo hombre y mujer. Génesis 1:27. Y ya tenemos la idea de una comunidad. Existe entonces una relación mutua entre la iglesia y el mundo. Aquí podemos hablar de algunas dimensiones de nuestra llamada, lo que llamamos ahora la dimensión ecológica. Y por eso quiero subrayar también esta parte, que tiene que haber un diálogo. La ecología, por ejemplo, que tenemos ahora, que está promoviendo mucho, sobre todo el Papa Francisco, ¿no? Que viene como una otra espiritualidad que tenemos ahora. Entonces, todo lo que decimos aquí pone también el pueblo de Dios elegido por el Creador con los demás seres, las demás criaturas, ¿sí? Y luego terminamos con la iglesia sinodal, que es una invitación de Papa Francisco, hablando aquí de lo que tenemos nosotros que llamamos la corresponsabilidad, en el que todos tenemos esta obligación de participar, de colaborar al bienestar de la comunidad que formamos
Y ahí la sinodalidad tiene como otro nombre sencillo que otro término que sería caminar juntos. Me parece que aquí podemos subrayar algunos peligros, por ejemplo, cuando nos encontramos en una parroquia que es también como comunidad de comunidades, hablando de los grupos y movimientos de la comunidad parroquial. Un grupo puede encerrarse solamente en su actividad y cuando es una actividad parroquial no aparece. Entonces aquí no estamos en ese caminar juntos, por ejemplo. Entonces, en conclusión, vamos a decir que nuestra iglesia es una comunidad donde cada cristiano bautizado acoge la palabra de Dios, las enseñanzas de la ley de Cristo, recibe la gracia de los sacramentos, se une a la ofrenda eucarística de Cristo, transformando así su vida moral en un culto espiritual. Aprende del ejemplo de santidad de la Virgen María y de los santos. Y con eso termino. Muchas gracias.